El diagnóstico de Diag4Bike se centra actualmente con prioridad en las motocicletas Harley-Davidson e incluye Buell. Los diagnósticos en serie de las motocicletas Harley-Davidson son compatibles con todas las unidades de control con protocolos J1850 y CAN, que son motocicletas con conector de diagnóstico de 4 y 6 pines. Diag4Bike muestra casi exclusivamente los datos proporcionados por la unidad de control de la motocicleta. Estos datos están relacionados con el conector de la unidad de control. Esto significa, por ejemplo, que un fallo en un sensor de temperatura del motor no indica un fallo directo en ese sensor, pero un posible fallo transversal puede ser un fallo en la línea del sensor al conector de la centralita o en el propio conector. El menú de Diag4Bike es muy simple e intuitivo. El usuario puede comenzar a utilizar el dispositivo muy rápidamente. En el menú de operaciones de diagnóstico básico es el mismo para todas las unidades de control y monitorea el estado de las unidades de control de la motocicleta. Estas operaciones no interfieren con la configuración. Las operaciones de diagnóstico básico son operaciones que controlan el estado de la motocicleta y no interfieren con la configuración de los parámetros. La identificación de la unidad de control es una función que nos proporciona información básica sobre la unidad de control, como el número de pieza, el VIN de la motocicleta y la identificación de calibración. Con esta función, por lo tanto, es posible verificar aún más la corrección de la motocicleta que está equipada con la unidad de control. Leer y borrar la memoria de fallos es la operación de diagnóstico más simple y rápida. Sin embargo, esta operación a menudo se sobreestima. Hay que tener en cuenta que no siempre revela la causa real de la avería. Desde el punto de vista del hardware de la unidad de control, se trata de probar las señales de entrada y salida. Es importante destacar que los códigos de error se distinguen en actuales, que están resaltados en rojo en el programa, y temporales, que están resaltados en naranja. Estos son los que han ocurrido en el pasado reciente. Para algunas unidades de control, los códigos de error temporales pueden borrarse automáticamente después de un número definido de kilómetros. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que algunos fallos pueden indicarse, por ejemplo, solo después de que el motor se haya calentado y se haya recorrido una cierta distancia. Un ejemplo típico es un fallo de sonda lambda. Borrar la memoria de errores es una operación simple, pero debemos abordar esta operación con precaución. La información de falla actual no se puede borrar precisamente porque el fallo persiste. Al eliminar información sobre fallos temporales, perdemos información sobre el historial de ocurrencia de los fallos. La prueba del actuador es una operación de diagnóstico muy importante que prueba la conexión de las salidas de la unidad de control con los actuadores que controla. Desde el punto de vista del hardware de la centralita, se trata de probar las salidas. Esta operación comprueba además la conexión del actuador y su funcionalidad. La mayoría de las pruebas deben realizarse con el motor parado, algunas con el motor parado y en funcionamiento, y para algunas el motor en funcionamiento es un requisito previo. El vehículo debe estar inmovilizado y asegurado para que no se desplace. El dispositivo responde a las pruebas de la unidad de control y, si es necesario, alerta al operador sobre la necesidad de una intervención adecuada. En general, la duración de la prueba está limitada en el tiempo. En algunos casos, el final de la prueba es una respuesta a la respuesta de la unidad de control. En otros casos, se puede interrumpir presionando la tecla de retorno, o el dispositivo la terminará automáticamente después de un tiempo determinado. La lectura de parámetros es otra operación de diagnóstico muy importante, útil para detectar fallos que no se han encontrado mediante errores de lectura o para un análisis más profundo de los errores encontrados. Desde el punto de vista del hardware de la unidad de control, se trata principalmente de probar entradas y salidas. Gracias a esta función podemos monitorizar sincrónicamente información sobre las señales de entrada y salida de la centralita, que también debe estar en el conector de la centralita. En caso de algún problema, es aconsejable verificar su disponibilidad con un dispositivo de medición, como un voltímetro u osciloscopio. Los parámetros de medición ayudarán a detectar
muchos fallos que no revelaron una lectura de memoria de fallos. El análisis inicial del operador consiste en comprobar la realidad de los datos. Este análisis puede revelar, por ejemplo, fallos parciales en los sensores de temperatura y presión. La lectura de parámetros con límites es una operación avanzada que se actualiza constantemente. Los parámetros se complementan con los límites habituales o recomendados. El operador puede evaluar muy rápidamente desviaciones de parámetros especialmente significativas. Incluso los fallos muy ocultos a menudo se pueden detectar leyendo los parámetros. Estas son, por ejemplo, las causas del ralentí inestable del motor. El número de pulsos que la unidad de control tuvo que enviar al motor paso a paso del ajustador inactivo es adecuado. La verificación se puede realizar fácilmente leyendo el estado del motor paso a paso IAC. En caso de fallo mecánico, bloqueo del regulador de ralentí, estos valores serán superiores al valor nominal. Esto se debe a que el motor paso a paso no puede utilizar todos los pulsos de la unidad de control y debe repetirlos en números más altos. Por otro lado, una fuga en el colector de admisión debajo de la válvula de la mariposa da como resultado un valor de paso del IAC más bajo que el nominal. Además, por ejemplo, la baja presión de combustible delante del inyector se puede evaluar rápidamente y sin desmontar la línea de combustible en un sistema de inyección con un circuito de control lambda cerrado en funcionamiento. La verificación se puede realizar midiendo el tiempo de inyección en ralentí y en ralentí aumentado. Por ejemplo, una caída del 20% en la presión de combustible aumentará el tiempo de inyección un 10%. Los parámetros se pueden ordenar y reordenar convenientemente según sea necesario. También es posible mostrar un oscilograma de hasta 4 parámetros seleccionados con una base de tiempo ajustable. Se pueden realizar muchas operaciones de diagnóstico diferentes mediante la selección adecuada de parámetros. Por ejemplo, se puede observar el gráfico de los parámetros del regulador de carga mientras se visualiza la velocidad del motor, revoluciones por minuto, subiendo desde ralentí y midiendo el voltaje en la batería al mismo tiempo. La lectura de parámetros es una herramienta de diagnóstico muy poderosa para los operadores que tienen conocimiento del funcionamiento de la unidad de control probada, pero incluso un conocimiento parcial proporcionará datos muy importantes.